Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario. En esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer y a contemplar el Evangelio que está tomado del día de hoy, 17 de octubre. Y está tomado del evangelista San Lucas capítulo 11, versículo del 37 al 41. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Jesús entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó admirado al observar que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: Bien, vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Dad más bien en limosna lo que tenéis, y entonces todo será puro para vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Un fariseo. Fariseo significa separado. Esta separación del resto del mundo es deseada por él y la realiza para poder construirse un mundo aparte en el cual puede vivir con pureza según todas las exigencias explícitas e implícitas de la ley. El fariseo en Lucas tiene dos características: presume que es justo y desprecia a los otros. A esto agrega una tercera, común a todos: ama el dinero, sin el cual ninguna presunción está en condiciones de hacerse valer. Él se ufana delante de Dios y de los hombres, robando la gloria de Dios con la propia impecabilidad. En lugar de colocar a Dios y a su amor en el propio centro, se colocó a sí mismo y el amor de la propia figura en el centro de todo. También Dios es funcional a su bondad. El fariseo es el enemigo por excelencia del Jesús de Lucas, el escritor de la mansedumbre de Cristo. Por consiguiente, es particularmente amado según el mandato del Señor. El Evangelio de Lucas parece escrito intencionalmente para convencer a los justos de pecado con el fin de convertirlos y salvarlos junto con los pecadores. Esta conversión debe continuar siempre en la Iglesia. De lo contrario, se cierra el mundo hacia el cual es envidia y a aquel por el cual fue enviada. El problema de siempre es pasar de la ley justa que condena al amor gratuito que justifica. El paso es tremendamente duro para el presunto justo que niega la misericordia a sí mismo y a los otros. En cambio, es fácil para el que, al ser curado de su ceguera, conoce la propia miseria, que fuera a comer con él. En todas las otras comidas, junto con los fariseos, están presentes también los pecadores. Aquí, en cambio, no. Para el fariseo el pecador es Jesús, que quebranta la ley de las abluciones. Para Jesús es el fariseo que no conoce su pecado. Es el choque directo y frontal entre la miseria y la misericordia que en el capítulo 7 es mediado por la pecadora. El Señor acepta siempre la invitación de los fariseos a comer, aunque eso termine siempre con unos roces entre él y ellos. La comida de la que se habla es la del mediodía. La de la noche, que se prolonga en la noche, es más íntima, reservada a los familiares y a los huéspedes amigos. Por eso se dice que los fariseos invitan a Jesús a comer o al almuerzo, pero no a la cena. Leví, el pecador, en cambio, prepara incluso un gran banquete para él. Zaqueo, en cuya casa Jesús se había autoinvitado para quedarse, lo acoge y se hace carga de él como huésped. Había omitido las abluciones antes de comer. Aquí se usa la palabra griega baptizein, bautizarse, es decir, sumergirse, para indicar el lavarse.
Es un gesto de purificación antes de recibir dignamente el alimento que es un don de Dios. Jesús no se lava con el agua porque es muy diferente su bautismo, así como es muy diferente su alimento. Se sumergirá en la obediencia a la palabra de misericordia hasta la muerte, y a su aliento será beber el cáliz de la voluntad del Padre, colmado de su sudor y de su sangre. Este bautismo suyo es la verdadera purificación del discípulo y de todo hombre que, reconociéndose pecador, acepta la invitación al banquete que el Padre ha preparado para todos. El fariseo siempre está contrariado por el hecho de que Dios no discrimina y ofrece su don incluso a los pecadores. En otros casos murmura o habla sin razón. Aquí queda admirado. Es una reacción natural contra todo lo que sabe, a condescendencia hacia el pecador. El Señor a Jesús le llama solamente así, porque con todo su poder divino trata de realizar la obra más difícil de toda la creación: llamar a la conversión al justo, convenciéndolo de su pecado y de la propia misericordia. Por fuera, por dentro, el comportamiento exterior del fariseo es intachable si quiere gloriarse ante Dios y ante los hombres, pero su justicia es sólo presunta delante de Dios. Lo que es la luz para el ojo es la misericordia de Dios para el corazón del hombre. La luz del fariseo, por más que sea fulgida al interior es tenebrosa. La rapiña y la maldad son el veneno mortal que está dentro de los recipientes lucientes de su mesa. Rapiña con respecto a la gloria de Dios y maldad para con los otros hombres. Este discernimiento es necesario en la misión para que la Iglesia siga siendo realmente la casa del Padre que Jesús ha abierto a todos los hermanos. Ella tiene como modelo la casa del ex fariseo Pablo, un lugar que no es propio, está en arriendo y probablemente es de un pagano. Abierto a todos, donde se anuncia el reino o se da a conocer el Señor Jesús con valentía y sin impedimentos. Es la perspectiva con la cual Lucas termina toda su obra dirigida a Teófilo. Insensatos. La insensatez es lo contrario del discernimiento. Confunde las tinieblas con la luz y considera como mal lo que es bien al hacernos usar la ley para autojustificarnos en lugar de hacerlo para invocar la misericordia. Así pretendemos salvarnos por obra de nuestro pecado. La primera insensatez del hombre fue la de creer en el engaño que le hizo pensar mal de Dios y rechazar el vivir para Él y venir de Él. La segunda insensatez fue esconderse por miedo a no ser perdonado. La tercera y última insensatez es pensar, por vanagloria, que uno no tiene necesidad y que es autosuficiente. Esta es la ceguera del fariseo. No es un pecado para el ojo el no ver sin la luz, sino el querer ver sin ella. Su necesidad de luz es incluso lo que hace que sea él mismo. Por esto el pecado, según Juan en el capítulo 9, versículo 41, no es la ceguera, sino el que uno crea que ve. El que hizo el exterior no hizo también el interior. Significa que todo es obra de Dios y por consiguiente es bueno. La distinción entre el bien y el mal pasa a través del corazón del hombre. Si éste está en la rapiña y en la maldad, todo es inmundo, como un sepulcro. Si está en la misericordia y da todo en limosna, entonces todo es puro porque permanece en el círculo de la vida. Den más bien en limosna lo que tienen. A una luminosidad exterior Jesús contrapone la luz del don y de la misericordia que viene desde adentro. Pablo renunció a todos sus tesoros como basura ante la sublimidad del conocimiento de Cristo su Señor. La limosna es el aspecto material de la misericordia. Mediante ella la riqueza injusta se vuelve buena. Cuando es posesión que nos separa del Padre y de los hermanos, se convierte en un don que recibimos y damos. La limosna en Israel es un deber de justicia. Estamos en una economía de subsistencia porque todos somos hermanos. Ella salva de la muerte que está en el corazón del hombre y purifica de todo pecado.
porque nos hace misericordioso como el Padre. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.